Buenos días al canal. El día de hoy vamos a hablar de si estamos o no en una burbuja financiera, qué parámetros tener en cuenta para evaluar si estamos o no y qué conducta como inversores debemos tener ante este nuevo panorama y en caso de que la burbuja se esté pinchando, como estamos viendo ahora que ha caído aproximadamente de sus picos entre un 17 y un 20%. Bien, primero que nada tenemos que definir si estamos o no en una burbuja. Para esto vamos a utilizar tres indicadores objetivos, ¿sí? Que nos van a dar cuenta de si estamos en un periodo de especulación financiera extrema, que eso es, digamos, la definición de burbuja, o si no. Les puse la referencia ahí sobre un libro de John Kenneth Galbraith, que es muy bueno, La breve historia de la euforia financiera, que da pormenorizado el detalle de cómo se forman las burbujas, qué características y qué denominaciones en común tienen. Las burbujas financieras que se han formado desde los últimos 500 años, pasando, por ejemplo, por la tulipanomanía de Holanda en el siglo XVII y por distintas otras burbujas, el crack del 29, el crack del 87, ¿sí? Y cómo todas repiten las mismas características y la misma manera de formarse y de explotar también. ¿Sí? Bueno, pasando directamente al indicador Buffett. El indicador Buffett es un indicador que utiliza Warren Buffett y que lo que hace es comparar el índice Wilshire 5000, que lo toma como la totalidad del mercado financiero de Estados Unidos, ¿sí? Suma las 5000 empresas más grandes de Estados Unidos, y lo compara, lo relaciona sobre el GDP, que es el PBI de Estados Unidos. De acá surge lo bien coordinado que esté, digamos, la economía real del país comparándola con el sistema financiero, ¿sí? Qué tan acoplado o qué tan desacoplado está el mercado financiero de la economía real, de la economía tangible, del crecimiento de la economía real, ¿sí? Por lo tanto, lo normal o lo neutro sería que la relación de uno, ¿sí? Que la economía financiera, o el mercado financiero esté relacionado uno a uno con respecto a la economía real. El indicador, cuando está por arriba de 1,2, o sea, un 20% por arriba de la economía, o sea, el mercado financiero un 20% por arriba de la economía real, se considera que está sobrevalorado, ¿sí? Actualmente estamos hablando que ese indicador está un 2,2 veces por arriba del Wilshire 5000, por lo cual está sumamente sobrevalorado, ¿sí? Según este indicador, y está en máximos históricos, aún más que cuando fue la burbuja.com. Por otro lado, también tenemos que hablar del margin debt, ¿sí? El margin debt, que es la proporción del apalancamiento en el mercado, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Es el apalancamiento financiero. Cuando los inversores se endeudan en el mercado de capitales para obtener capital e invertir aún más en activos, ¿sí? Pero para pedir este dinero para generar mayores inversiones, ponen como garantía sus propios activos, ¿sí? Esta proporción también está en máximos históricos, aún mayores que en las burbujas financieras anteriores. Bien, ¿cuál es el riesgo que tiene que el margin debt esté en estos valores extremos? Bien, el riesgo del margin debt es la aparición de los margin call, ¿sí? ¿Qué son los margin call? Bueno, cuando el mercado de capitales empieza a caer de manera estrepitosa o de manera firme, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos inversores que se habían apalancado, se habían endeudado para aumentar aún más sus inversiones y sus rendimientos, ¿qué pasa? Ven cómo el mercado cae y los activos que habían dejado como garantía ya no alcanzan para cubrir
esa deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se agotan las garantías y tienen dos salidas estos inversores apalancados. O sumar más fondos y así cubrir, o sea, sumar las garantías, o desprenderse de sus posiciones, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los vendedores forzosos o los vendedores forzados, ¿sí? Que se ven forzados a vender sus posiciones al precio que sea porque no pueden cubrir su deuda. Esto es lo más peligroso del sistema financiero y todas las burbujas financieras que se han dado a través de la historia se han dado con apalancamientos elevados, ¿sí? Con márgenes de apalancamiento elevados. El otro indicador que tenemos que ver es el PER histórico del S&P 500, que generalmente o la media ha rondado históricamente entre 10 y 20. El mercado cada vez que ha subido o ha tocado o ha estado cerca de tocar un PER 25, ha caído, se ha desplomado hasta pisos promedio de 11, ¿sí? Lo vemos acá en el pico, fíjense, del 29, lo vemos, bueno, también ahí en los 60 y también acá en los 2000, esto correspondería al 2008, ¿sí? Y actualmente no estamos en picos históricos, pero sí estamos en PER preocupantes de un PER de 27, ¿sí? Esto está sacado del 2020, ¿sí? Pero bueno, ahora ha subido a partir del 2020, creo que el pico fue en el 2021, ahora estaríamos un poco más abajo, creo que el PER del SP debe rondar por los 22, ¿sí? Pero igualmente no dejan de ser valores preocupantes y que están por arriba de la media histórica en la cual se maneja el PER del SP 500, ¿sí? Bien, recordemos los ciclos del inversor y esto es importante para reconocer en qué punto estamos de este ciclo, ¿sí? El ciclo del inversor comienza bueno, con un mercado deprimido, donde primero el inversor o el dinero inteligente, como se lo conoce, empieza a invertir, ¿sí? Luego empieza a aparecer en los medios de comunicación, se empieza a distribuir más el afán de invertir en el mercado de capitales. Ahí empieza a inclinarse la curva, donde los pequeños inversores empiezan a poner plata, empiezan a invertir, ven cómo sus rendimientos crecen y ya entramos en la parte especulativa de la burbuja financiera, donde aparece la avaricia, la codicia, ¿sí? Los inversores empiezan a tener más miedo a perder la oportunidad de seguir ganando dinero que a perder su dinero, ¿sí? Y esto es lo más grave de cuando se generan estas burbujas, ¿sí? Vemos que el de al lado está invirtiendo en activos de moda, llamémosle, no sé, criptomonedas, Tesla, ¿sí? A valores totalmente desacoplados de la economía real y caemos en la tentación de poner la plata en esos mismos activos. Entonces, eso se va reforzando, ¿sí? Hasta que llega a su punto cúlmine, ¿sí? Acá dice nuevo paradigma. Siempre que se llega a ese punto cúlmine, hay un nuevo paradigma, ¿sí? Se dice que esta vez es distinto, que las maneras de valoración de los activos que se usaban antes ya no tienen sentido, no se deberían utilizar, y luego empieza la caída hacia la realidad, ¿sí? Donde empieza a caer el mercado, y acá aparece lo que se conoce como el rebote del gato muerto, ¿sí? O también se lo conoce como trampa de toros, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué pasa? Los inversores dicen, no, ahora está volviendo a la normalidad, ya vamos a volver, esto se va a disparar, y empiezan a volver a poner su dinero. Pero después aparece la corrección, el mercado siempre purga los excesos, siempre lo hace, volviendo a las medias, ¿sí? Y bueno, empieza a caer el mercado de manera estrepitosa, aparece la capitulación, todos venden, ¿sí? Y acá es donde aparecen los precios de ganga, ¿sí? Y las infravaloraciones también sin sentido, ¿sí? Y se vuelve a repetir el proceso. Yo esto se los traje para que vean, este es el S&P 500 actualmente. Fíjense cómo después del crash del COVID empieza a subir de manera desmedida, ¿sí? Las valoraciones del S&P 500
empieza una caída que comienza en octubre, noviembre del año pasado, corrige nuevamente, ¿sí? Y empieza a caer nuevamente y acá nos encontramos en el presente. Fíjense cómo esto coincide extrañamente, ¿sí? Con la curva que les mostré anteriormente, ¿sí? Pico, caída, rebote del gato muerto, caída nuevamente. Por lo tanto, a mi parecer, esto puede estar totalmente equivocado, nos encontramos en este punto, ¿sí? Para mí es un mercado totalmente bajista que está corrigiendo o está purgando los excesos que hemos tenido posterior al COVID-19, que ha llevado a sobrevaloraciones totalmente desmedidas. Bien, acá les traje, fíjense, este es la burbuja.com en el año 2000, fíjense la gráfica es totalmente igual, ¿sí? Caída, rebote de gato muerto y vuelta a caer, ¿sí? Acá es lo mismo, esto es del año 87, ¿sí? Lo que se conoció como lunes negro, fíjense, pico, caída, rebote del gato muerto y caída estrepitosa del mercado. ¿Mm? Y lo mismo en el año 29, el crash del 29, fíjense. Bueno, este gráfico se los traje, es un gráfico del mercado a muy largo plazo, fíjense, de 1880 a la actualidad, para que vean que siempre el mercado se mueve, ¿sí? Girando alrededor de sus medias, ¿sí? ¿Y por qué les traigo esto? Porque, como les dije, fíjense en los excesos del mercado, esto sería en el crash del 29, esto en el crash del 87, este el crash de las .com en el 2000. Fíjense cómo el mercado siempre purga, ¿sí? Los excesos, ¿sí? Llevando y volviendo eternamente a la media, ¿sí? Fíjense que las grandes caídas del mercado, viéndolo en largo plazo, tampoco parecen demasiado bruscas, aunque en el momento sí lo parecen, ¿sí? Pero esto es lo importante. Como inversores en valor, este gráfico, disculpen por la simpleza y la rusticidad que tiene, pero es lo más claro que existe. Y en esto se resume lo que es la inversión en valor. Imaginémonos que esto es un activo, ¿sí? La línea azul representa el valor intrínseco de un activo. Que el valor intrínseco de una empresa no tiene grandes variaciones como lo tiene el mercado de capitales, ¿sí? El precio de una acción puede variar mucho de un mes a otro, sin embargo, la empresa no varía de la misma manera. La economía real de la empresa en la cual nosotros estamos invertidos, ¿sí? Por ende, imaginemos que el valor intrínseco de esta empresa es la línea azul, ¿sí? Que va creciendo a través del tiempo, pero el mercado no se mueve de esa manera. El mercado se mueve de manera fluctuante, ¿sí? Entre sobrevaloraciones del activo e infravaloraciones del mismo, ¿sí? Es muy difícil que encontremos el precio justo en el mercado, ¿sí? Pero a veces se da. Pero en general fluctúa, ¿sí? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, alrededor de la media, ¿sí? Que sería su valor intrínseco. Bien, ¿qué hace el inversor en valor? El inversor en valor trata de comprar el activo cuando está en este sector, ¿sí? Por debajo de su valor intrínseco. ¿Por qué? Porque estamos comprando la empresa más barata de lo que vale, ¿sí? De la misma forma, lo que tiene que evitar un inversor en valor es comprar el activo cuando está sobrevalorado. Estamos pagando más de lo que vale esa empresa, ¿sí? Lo mismo pasa con la evaluación del riesgo y oportunidad. ¿Cuándo se presenta la oportunidad de comprar un activo? Cuando estamos infravalorados, que es donde vamos a lograr un mayor rendimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Y el riesgo, ¿sí? Entendido no como beta, como lo entiende digamos, el conocimiento financiero, sino como el riesgo yo lo entiendo como, o bueno, como realmente se debería entender el riesgo, es la posibilidad de perder nuestro capital, la posibilidad de perder nuestro dinero de manera permanente, ¿sí? Y el mayor riesgo es cuando el activo está sobrevalorado, ¿sí? Porque lo más probable es que caiga, ¿sí? Entonces, un inversor en valor compra cuando el activo está infravalorado y lo mantiene en el tiempo. Bueno, en este gráfico vemos una campana de Gauss, esto es estadística, ¿sí? Y también es aplicable a las inversiones. Si tomamos
la media, ¿sí? Como el valor intrínseco que tiene un activo o la media en la que se mueve un índice, ¿sí? Vamos a ver que el mercado siempre se mueve, lo más probable es que se mueva entre una desviación estándar hacia la sobrevaloración y una desviación estándar hacia la infravaloración, ¿sí? En este margen es donde se va a estar moviendo el mercado habitualmente, ¿sí? También pueden pasar eventos que pasan muy pocas veces, ¿sí? Que nos puede llevar hacia dos desviaciones estándar, ¿sí? Que pueden ser hacia la infravaloración extrema o hacia la sobrevaloración extrema. Y por último, tres desvíos estándar serían en esos eventos que ocurren una sola vez por generación, como podría ser el crash de las .com, ¿sí? Que pueden ser también sobrevaloraciones o infravaloraciones, ¿sí? Que esos son los que se conocen como los cisnes negros, que aparecen una vez cada mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, como inversores en valor, lo que tenemos que movernos es en este margen, entre lo más probable, ¿sí? E invertir cuando estamos en esta zona, ¿sí? En esta zona que es lo más probable que suceda hacia la infravaloración. Entonces, como margen de seguridad vamos a tener, si compramos en esta zona, que lo más probable es que el mercado se mueva hacia este lado y nosotros tengamos rendimientos positivos. Bueno, si cae hacia esta zona, bueno, mejor aún. Pero no podemos tampoco, como inversores en valor, esperar a que esto suceda, porque esto nos llevaría a una paralización, a no invertir nunca, ¿sí? O invertir una vez cada 10 años. Por lo tanto, lo que corresponde, o bueno, lo que yo creo que corresponde, es jugar o invertir en este sector, ¿sí? Cuando estamos de la media hacia un desvío estándar por debajo de la misma. Por eso cuando hacemos una valoración intrínseca de un activo, lo que buscamos en RGG es que esté por lo menos un 30% por debajo del valor intrínseco que nosotros calculamos, ¿sí? Para estar justamente cerca de esta línea, ¿sí? Jugando cerca de esta línea. Bueno, y dicho todo esto, vamos a lo más importante. ¿Qué hacemos o cómo actuamos cuando esto sucede? ¿Sí? Cuando la burbuja financiera se pincha y empezamos a ver que los números caen, que nuestra cuenta comitente se pone en rojo. Bien, lo primero y lo más importante, no entrar en pánico, ¿sí? Saber que el mercado de capitales se mueve así, que es algo normal que esto suceda. No vamos a encontrar nunca en ningún proceso histórico del mercado de capitales que los precios o las valoraciones crezcan hasta el cielo, ¿sí? En algún momento el mercado de capitales corrige y purga los excesos. Como así también nunca vamos a ver que los precios caen y nunca paran de caer, ¿sí? Las raíces nunca crecen hasta el infierno, dice el dicho. Por lo tanto, tampoco tenemos que caer en la paralización cuando caen los mercados de dejar de comprar, incluso al contrario, ¿sí? Es muy importante tener una política establecida de antemano de largo plazo, ¿sí? Eso es lo que hace un inversor en valor. Y si es escrito y lo hacemos por escrito, mejor aún. Nosotros cuando valoramos un activo, ¿sí? Hacemos una valoración como por la técnica que nosotros elijamos, por ejemplo, un descuento de flujo de caja, y, por ejemplo, determinamos que una acción vale 100 y actualmente está en 70. Bueno, perfecto, la compramos. Si el mercado cae y empieza ese activo a valer 50 o 40, seguimos comprando porque estamos convencidos totalmente de que ese activo vale 70. Ahora, si nosotros compramos porque nos lo dijo el vecino, o porque lo vimos en la tele, o porque tenemos el teléfono de la misma marca, bueno, probablemente cuando el mercado empiece a caer, nosotros entremos en pánico y vendamos, porque no sabemos ni siquiera cuánto vale para nosotros ese activo que nosotros tenemos. Entonces, tener una política establecida a largo plazo y tener una filosofía de inversión en valor, valorar los activos y comprarlos cuando nosotros estamos convencidos de lo que vale esa empresa, es obligatorio para un inversor en valor, ¿sí? Comprender, bueno, dónde está el riesgo y dónde está la oportunidad, ¿sí? El riesgo en el mercado de capitales está justamente en comprar activos sobrevalorados y la oportunidad está claramente
en comprar activos infravalorados. Nunca es a la inversa, ¿sí? Nunca es a la inversa. El riesgo de perder una oportunidad, que es lo que pasa cuando compramos un activo sobrevalorado por miedo de decir, uy, no, Tesla va a seguir subiendo y yo me estoy perdiendo porque mi vecino lo compró en 1000 y ahora está en 1100. No, el riesgo ahí está en perder su dinero, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien claro. Y lo otro es comprender que el mercado siempre vuelve a la media, ¿sí? Siempre vuelve a la media, es lo que hablamos anteriormente. Si el activo está sumamente sobrevalorado, en algún momento, tarde o temprano, va a caer y va a volver a sus medias históricas. Y si está infravalorado, lo mismo, en algún momento va a subir a sus medias históricas. Bueno, entonces la clave para enfrentar estos mercados bajistas, es primero ser un oportunista paciente, ¿sí? No desesperarse, no porque un activo haya caído un 5% vamos a salir desesperado a comprarlo, sino tener una valoración de compra, ¿sí? Nosotros podemos establecer un objetivo de compra y no caer en la tentación de comprar antes. Esperar pacientemente a que llegue a los precios que nosotros consideramos aceptables para ese activo. Ser un contrarian, que es una filosofía de inversión, cuando todos están vendiendo, cuando todos están en pánico, desesperados porque ven que su cuenta comitente cae y venden a cualquier precio, bueno, nosotros tenemos que estar evaluando comprar esos activos, ¿sí? Ahora, no es lo mismo ser contrarian que ser inversor en valor. El inversor en valor es contrarian, eso sí es verdad, pero no todo contrarian es inversor en valor. El inversor en valor es contrarian porque compra cuando todos están vendiendo, pero no por el solo hecho de que estén vendiendo, sino porque cree que está comprando empresas excelentes a valores de ganga, ¿sí? Bien. Y por último, lo que dije anteriormente, siempre hay que saber y aprovechar qué cosas. Cuando los activos caen al piso, sabiendo que en algún momento esos activos van a volver a su valor intrínseco o van a andar por la media histórica. Y cuando los mercados se disparan y entran en euforia, bueno, o vender el activo o bien no hacer nada, ¿sí? No comprar activos porque estamos comprando algo caro, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó el video y les sumó valor, compártanlo, suscríbanse, denle like. Y si tienen alguna pregunta o quieren compartir algo, los leo en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias.